Entonces, cada parte de lo que ya nos acá definida, ¿ya? Mira acá. Lo que viene a hacer, mira acá, hay que ver que primero el proceso del desarrollo, ¿ya? El desarrollo gonadal. Hay que recordar que las gónadas, normalmente, porque ya saben, vienen a ser los órganos reproductores. Hablar, en este caso, de la gónada femenina, es hablar del ovario. Pero este ovario, como podemos ver, va a tener una doble función, que viene a ser la función de producción de células sexuales, ¿no? Que se conoce como ovogénesis, y también la producción hormonal. Aunque estas hormonas que produce el ovario, sabemos que tienen una regulación tanto hipoficiaria como hipotalámica. Ahora, dentro de lo que es el proceso del desarrollo de lo que son la gametogénesis o la ovogénesis, vamos a ver que acá las células, en este caso madre, se llaman ovogonias. Y esas ovogonias normalmente se menciona que al nacimiento cada ovario debe tener aproximadamente 4 millones de ovogonias, ¿no? Al nacimiento. Ahora, esas ovogonias, por diferenciación, que viene el tema, por diferenciación, o sea, tiene que ver con un grupo hormonal para que por diferenciación inicie en este caso este proceso. Es decir, la ovogonia pasa a ser en este caso ovocito 1, pero ahí hay un tema de diferenciación. Normalmente estas ovogonias, con las que se nace, van a entrar en una división, pero vuelvo a repetir, para que lo haga, tiene que haber una diferenciación. Porque si ustedes se imaginan, si son 4 millones, obviamente la mujer durante toda su edad sexual reproductiva no va a ovular 4 millones de óvulos, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué algunos sí y por qué otros no entran a ese proceso de división? Vuelvo a repetir, es por un proceso de diferenciación. ¿Ya? Entonces, la diferenciación lo que marca es que adopte nuevas características, ¿no? El tamaño aumenta normalmente y obviamente la parte de las organelas sexuales también. Entonces, ¿qué va a pasar? Las ovogonias son células diploides y las células diploides van a tener en este caso una carga. Esta carga genética es de 44XX, ¿no? Con eso va a empezar. Ahora, luego cuando empieza a haber la llamada primera división meiótica, la meiosis, entonces esta carga se va a reducir. Pero durante esta división hay un tema, se va a formar dos células. Una de ellas que viene a ser ya este ovocito, ¿sí? Pero el otro viene a ser el cuerpo polar. El cuerpo polar tiene la particularidad de que su citoplasma está reducido, o sea, no va a evolucionar. Este cuerpo polar lamentablemente va a involucionar y a perderse. El detalle cuál es, que durante la segunda división, ¿no?, se va a quedar en una etapa, o sea, no completa esa división, ¿sí? Y la mayoría de mujeres, cuando ocurre la menstruación, se eliminan ovocitos, pero que no han completado su segunda división meiótica. Se queda en una fase, en este caso, ¿ya?, en la cual, al no completar, vuelvo a repetir, no se forma el segundo cuerpo polar. El segundo cuerpo polar se forma cuando existe un embarazo. Al haber fecundación, uno de los primeros procesos viene a ser la producción del segundo cuerpo polar. Entonces eso hay que aclarar. El segundo cuerpo polar solamente aparece o se forma si es que existe un embarazo, ¿ya? Y finalmente la idea, ¿cuál es? Que se forma un gameto. Ahora, los gametos van a tener la mitad de la carga genética. En el caso de los ovocitos maduros, es 22X. Como la mujer presenta 2 cromosomas X, ¿ya?, entonces no hay una característica, una diferencia, ¿ya? Es más, eso hay que aclararlo. ¿Por qué? Porque durante la unión, ¿ya?, en este caso hay un tema. Si se están formando acá este tipo de ovocitos, ¿no?, entonces los que van a unirse a un espermatozoide también tienen una particularidad. Entonces, en las mujeres, al haber 2 cromosomas X, ¿ya?, 2 cromosomas X, uno de ellos es un cromosoma activo, mientras que el otro forma la llamada cromatina sexual. Es decir, no va a interactuar, en este caso,
con un espermatozoide. Lo que hace normalmente a veces es expresarse. Cuando uno habla de expresarse significa que adopta una forma, ¿verdad? Va a adoptar una forma que se puede ver, por ejemplo, en los neutrófilos, ¿no? Un neutrófilo, por ejemplo, es una célula que su núcleo es segmentado. Y en esos segmentos del neutrófilo se puede apreciar lo que se llama un palillo de tambor. Ese palillo de tambor, que así se le llama, y lo vamos a ver en la imagen, no es otra cosa que la expresión de la cromatina sexual, pero es femenina. ¿Entiendes? O sea, en el hombre no se puede apreciar. Ya que aparezca en un hombre ya la situación, ¿no? El cariotipo, ¿no? Ya el punto de vista. Ahora, esto del varón obviamente que todavía no lo adelantamos nada más, es que en el caso del varón es 44XY y obviamente el cromosoma X y el cromosoma Y sí tienen diferencias. Y de ahí viene el detalle, ¿no? Que acá el cromosoma, en este caso Y, ¿ya? El cromosoma Y, presenta en su brazo corto, como lo vamos a ver, una región, que es la región que va a determinar el sexo. ¿Correcto? Entonces el sexo lo determina el varón a través de una región presente en el cromosoma. Y además, que también va a tener un gen que va a inhibir, recordemos, que tanto los órganos sexuales femeninos y masculinos derivan de una estructura embrionaria. ¿Correcto? Wolf es para el hombre, Müller es para la mujer. Entonces, Müller, en este caso, esta sustancia, que va a contener esta sustancia, inhibe para que estas estructuras embrionarias derivadas de lo que es Müller no crezcan, no se desarrollen, solamente crezcan los genitales masculinos. ¿Correcto? Entonces, en el varón sí se tiene definido, digamos, cuáles son los genes, ¿no? Y el cromosoma en donde se encuentran justamente estas estructuras que van a permitir la diferenciación entre hombre y mujer. Entre hombre y mujer. Ahora acá podemos ver entonces el cariotipo, ¿no? El cariotipo de todos los cromosomas, en este caso que son pares, pero aquí viene la diferencia, ¿no? El X y el Y son diferentes, ¿no? Y el tema es que justamente te decía que en el X y en el Y existen estos dos genes, ¿no? El SRY y de la sustancia antimulleraria. Pero como te decía, en la mujer hay dos cromosomas, X, y uno de ellos, como te decía, va a permanecer inactivo y va a formar lo que se conoce como el cuerpo de Barr. Y acá, como puedes ver, este es un neutrófilo. Los neutrófilos tienen un núcleo segmentado, ¿no? Por eso es que a veces en la fórmula diferencial que aparece en el hemograma, ¿no? Te dice el número de leucocitos, pero luego cuando quieren hablar sobre los diferentes tipos de leucocitos, te pueden ahí segmentados. Hablar de segmentados, hablar de neutrófilos. Como puedes ver, en uno de los extremos podemos ver este llamado palillo de tambor, que eso de acá es la expresión, como te decía, de la cromatina sexual en la mujer. Normalmente lo que se hace a veces también es hacer un hisopado, ¿no? A nivel de la mucosa oral, y también podemos ver en las células la expresión de esa cromatina. Ahora, aquí podemos ver entonces ya la estructura común, es decir, desde la parte genital podemos ver justamente las dos estructuras que están presentes en el feto todavía, ¿no? Como es el conducto golfiano o los conductos de Wolf y el conducto mülleriano. Los dos están presentes, pero estos dos van a diferenciarse dependiendo del cromosoma dominante en este caso. Entonces, antes de continuar, a partir de lo que viene a ser Wolf, vamos a ver el desarrollo del epidídimo y del conducto diferente. ¿Correcto? Ahora, la gónada, como ves arriba en amarillo, no va a modificarse, ¿no? Si te das cuenta, las capas que envuelven al testículo, como en este caso el ovario, tienen algunas características semejantes. Entonces la gónada no se modifica. El tema viene a ser las estructuras anexas, que en este caso pueden ser como conductos a eso. Entonces, en el hombre, el epidídimo y
el conducto deferente. Mientras que en la mujer hablamos del oviducto y del conducto, ¿correcto? Que vienen a ser entonces las estructuras más importantes en esta diferenciación. Acá podemos ver entonces la comparación entre ambas, ¿no? Ya cuando ya ha madurado y ya tenemos el efecto en este caso del cromosoma sexual, ya podemos ver ya los cambios que se han desarrollado, ¿no? A la izquierda podemos ver, ¿no?, en masculino la presencia del conducto referente, ¿estamos de acuerdo? Y por supuesto también del equilibrio, ¿no?, arriba. Mientras que a la derecha, que tenemos la parte femenina, ya podemos ver, ¿no?, la formación del útero y por supuesto de la trompa, ¿correcto? Ahora, estos de acá, recuerden que están, si bien es cierto son estructuras embrionarias, van a estar bajo el influjo de hormonas. Y hay que recordar que las hormonas sexuales son hormonas derivadas del colesterol. Por ahí entonces tenemos que aprender el metabolismo del colesterol para poder entender por qué en algunas patologías se presentan, ¿no?, algunas diferencias, el desarrollo de algunas estructuras o la atrofia de otras estructuras, ¿no?, que eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, esto ya, digamos, es un cuadro ya diferencial, y como pueden ver acá, en la parte masculina, después de haberse dado, ¿no?, lo que es la fecundación y tener la carga genética, ¿no?, que lo normal es un 40 el varón, ¿no?, 44 XY, entonces acá el testículo embrionario, ahí viene el tema, va a empezar a producir ciertas hormonas. Acá el MIS, ¿cuál era? La sustancia inhibidora mionerana. O sea, lo que va a hacer esto es evitar que haya crecimiento de genitales femeninos. Este es un varón. Luego, por supuesto, tenemos a la testosterona, que lo que hace justamente es la maduración y crecimiento de los genitales masculinos internos, ¿ya? La dehidrotestosterona, que es otra hormona, se va a encargar de los genitales externos. Y finalmente, hay que recordar acá que estas hormonas tienen que ser reguladas por el eje hipotálamo pituitario. Entonces, hablamos del cerebro masculino, en este caso, al eje, desde lo que es la GnRH, ¿estamos de acuerdo? Luego tenemos aquí, para la testosterona es LH o FSH. LH. GnRH, LH y por supuesto lo que es la célula de Leydig, ¿no es cierto?, que es la que va a producir finalmente testosterona. Entonces, la testosterona se va a encargar, entonces la testosterona embrionaria se va a encargar de que todo ese circuito se pueda desarrollar de manera normal. ¿Estamos de acuerdo? En el caso del adulto, como podemos ver, la dehidrotestosterona se va a encargar del desarrollo de los caracteres sexuales secundarios. ¿Cuáles son esos caracteres sexuales secundarios? Vienen a ser la voz, por un crecimiento de lo que es la nariz, el aumento de la cintura escapular, el desarrollo del vello pubiano, en el varón tiene forma romboidal, ¿sí? Romboidal. Entonces son los caracteres, en este caso, sexuales secundarios. En cambio, en la mujer hay una escala que se llama la escala de Tanner. Y la escala de Tanner sirve para ver el crecimiento, por ejemplo, de cómo va cambiando el botón mamario hasta la mama adulta, ¿no? Son estadios ahí. Lo mismo pasa con el tema del vello pubiano o del vello axilar, ¿sí? Entonces, ahí hay una escala, es distinta, y más que todo la escala de Tanner es para ver el tema de la parte femenina. Como ves acá, a nivel del ovario, ¿no?, normalmente el ovario produce estrógenos, ¿no?, estrógenos y progesterona, ¿no? Pero acá estos van a estar netamente todos en conjunto, van a estar relacionados tanto para el crecimiento de genitales internos, externos y también su circuito de regulación. Pero no todo es así, ¿no? Porque como ya sabemos nosotros, a veces esas divisiones, ¿no?, a veces la división no puede ser exacta. A veces debería ser un 22X o un 22Y. Sin embargo, podemos ver que cuando se ocurre la meiosis,
puede que la persona tenga un cromosoma más o un cromosoma menos. Y es ahí cuando, ahora, en esa división no es que ocurre el problema, porque el problema ocurre cuando ya existe fecundación. Ahí viene el tema, la fecundación. Entonces, durante la fecundación, uno de los dos gametos puede estar defectuoso. Defectuoso, como vuelvo a decir, en el número de cromosomas. Entonces, como podemos ver en el primer caso, ¿sí? Tenemos acá un 44XX, ¿estamos de acuerdo o no? Pero, como la meiosis ha sido anormal, significa entonces que al momento de separar debería ser 22, ¿qué? 22X, ¿o no? 22X. Pero en este caso no está el X. ¿Estamos de acuerdo? No está el X. Ahora, al haber ese problema, entonces el cigoto que se va a formar va a ser en este caso un 44XZ. ¿Correcto? O sea, en este caso sería un 45X, ¿no es cierto? Y este de acá es Turner, ¿no? Es Turner. ¿Sí? Este Turner, muchachos, como ya sabemos nosotros, tiene particularidades. Turner, por si acaso, se puede ver en consultas, ¿ah? Sí. Solamente que acá, por ejemplo, es una mujer que tiene amenorrea, tiene talla baja, pero la característica particular, digamos, a la endoscopía, porque talla baja, para definir es muy fácil, ¿no? Amenorrea tampoco, a menos que me tenga que decir. Pero lo que se aprecia en el cuello es que existe el cuello alado. El cuello alado significa que presenta, ¿no?, unos pliegues, ¿no?, a los lados de lo que es el cuello, y que obviamente le permite o le genera cierta dificultad al momento de hacer estiramientos o relación. Pero obviamente en edades tempranas no mucho, porque la piel es elástica. Pero esa es una de las particularidades de Turner, ¿no? Entonces, tiene hasta cierta edad promedio. Ahora, las personas, bueno, los pronósticos que a veces nos dan en los libros, a veces no es como se menciona, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Down, por ejemplo, le dicen, ¿no?, que los Down pueden vivir hasta los 40 años, ¿no? Pues, por ejemplo, una persona que tiene 65 años con Down y va trabaja en la calle de salud, entonces rompe esa regla, ¿no? O sea, a veces el promedio de edades que te puedan decir, ¿no?, hasta qué edad pueda vivir la persona, no siempre es como se plantea a veces, pero debe ser una media, ¿no? En el metaedro, como pueden ver ahí, el defecto tiene que ya, al momento de la división, que de ser 23 cromosomas, acá ya no es así, es 24, ¿sabemos? Es 24. Y por supuesto, mientras arriba va a tener un total de 45 cromosomas, ¿no?, 44 autosomas y un alosoma, que en total van a sumar 45, acá son 47 cromosomas, ¿correcto? En el metahembra, ¿no? Entonces acá, por supuesto, vamos a ver que hay una excesiva secreción de estrógeno, pero que el estrógeno, por supuesto, también genera una serie de cambios, ¿no?, en la mujer, porque también va a haber resistencia a la insulina, va a haber hiperhidrosis, ¿no? Entonces va a ser unos cambios en la de piel, ¿no? Y inclusive el crecimiento de vello a nivel en las zonas que deberían ser despobladas de pelos, va a haber en este caso crecimiento de ese vello en la cara, normalmente no hay. Podemos encontrar lo que se llama el hirsutismo, ¿no? Esos cambios que van a haber. Klinefelter es otro caso también, pero mientras arriba son 3 cromosomas X, acá es 2X y Y, que también es uno de los casos también conocidos. Obviamente Klinefelter, a diferencia de Turner, es una persona con una estatura alta, ¿no? Pero también obviamente va a tener cambios, por supuesto, los genitales van a estar presentes ambos, pero no se van a desarrollar ninguno de los dos. Entonces obviamente son personas que no van a presentar, digamos, arriba, por supuesto, hay amenorrea, no hay regla en este caso. Abajo, por supuesto, también vamos a ver que no va a haber regla, aunque acá puede ser en este caso características de un varón, porque el varón tiene un micropene, es pequeño nada más, pero también va a tener en este caso una vagina en polvo de saco, o sea que tampoco va a desarrollarse adecuadamente los cambios, en este caso para la parte uterina o para la parte ovárica. Entonces
una viabilidad, salvo en el caso del letal, que como ves ahí, es casi incompatible con la vida, ¿no? O sea, a los días de nacer, fallece. Bien, ahora, pero eso también es una pequeña introducción a lo que tenemos que ver acá, ¿no? Entonces, como ya sabemos nosotros acá, el aparato genital femenino se compone de una gónada, volvemos a repetir, que es la estructura más importante, ¿no? Más importante que viene a ser en este caso el ovario, que ya sabemos que el ovario está localizado a nivel de lo que es fosas ilíacas, ¿correcto? A nivel de fosas ilíacas, y que además presenta unas estructuras que vienen a ser los elementos suspensorios. El ovario tiene elementos suspensorios, y muchos de ellos, por ejemplo, están en relación al útero, como el ligamento ancho. También vamos a encontrar el ligamento útero ovárico, ¿no? Y también vamos a encontrar el ligamento suspensorio. Entonces el ovario va a mantenerse en su posición por varios ligamentos. Es más, también hay un meso. Un meso es un repliegue, que también, y repliegue peritoneal, que también lo va a mantener en su posición, en este caso al ovario. Ahora, en el caso de los demás órganos, como el útero, por ejemplo, sabemos que hay una ubicación hipogástrica, ¿no? A nivel del hipogastrio, una estructura netamente muscular, y que esta va a comunicarse directamente con el ovario a través de las trompas de Carnot. Entonces existe una parte que va a comunicar, porque es un conducto que va a llevar estas células que se van a formar a través de estas trompas y que va a llevarse a cabo la fecundación, si es que hay fecundación, y si no, su respectiva eliminación a través de la menstruación. Entonces acá lo que nosotros vamos a ver es que en la mujer existe un ciclo. El ciclo menstrual, correcto, se compone de varias partes. Lo primero, vamos a ver que hay un ciclo ovárico, luego va a haber un ciclo uterino y luego hay un ciclo vaginal. Entonces son 3 ciclos y esos 3 ciclos están regulados por hormonas que hay que ver en qué parte, porque hay que ver de qué ciclo estás hablando, en qué parte van a influenciar para desarrollar los cambios que se van a generar en esta parte, ¿no? En esta parte. Cuando se hace el corte a lo que es el ovario, podemos ver que el ovario presenta una corteza y una médula. Esta corteza, como sabemos, se caracteriza ¿por qué? Porque presenta, en este caso, folículos, ese es el término, folículos en maduración. Estos de acá están en diferentes estadios, como lo vamos a revisar. Y cada uno de ellos se caracteriza porque dentro va a presentar un ovocito, el cual también va a estar en diferentes estadios. La parte central es la parte medular, y esta parte medular contiene el paquete vasculonoduloso. O sea, vamos a encontrar arteria, vena y también la parte de dilatación. Lo demás que vemos en rosado viene a ser el estroma, ¿ya? El estroma viene a ser el tejido conectivo que obviamente mantiene a todo el resto celular, es decir, le va a dar soporte, le va a dar nutrición, le va a dar protección. Ahora, los folículos, como ves acá, primero hablamos de un folículo primordial, ¿correcto? Al que tiene a las ovogonias, ¿correcto? Las ovogonias, que te había mencionado, no están en el estroma, están dentro de una cavidad, dentro de un grupo celular, y ese se llama folículo. Los folículos están formados por 2 conjuntos celulares, las células de la granulosa y las células de la teca, así se llaman. Estas son las que van a rodear, ¿ya? Y de alguna manera forman a ese folículo. Y por supuesto que también tienen una función sintética porque van a producir en este caso esto. A medida que este folículo, correcto, a nivel de la pubertad, llegada a la pubertad, entonces hay un influjo hormonal. Y la hormona responsable de que este folículo madure, cambie de tamaño, se llama FSH, correcto, folículo estimulante. Entonces ya sabemos que esa hormona es una hormona hipofisiana y se encarga entonces de esa maduración. Pero ojo, así como va a madurar, ahí viene el tema, acuérdate de eso, así como va a madurar el folículo, o sea, el folículo va haciéndose más grande. La principal característica de un folículo es que va a formar una cavidad. Esta cavidad que tú ves
es la que se empieza a formar, ¿sí? Esa cavidad, que se llama blastocelia. Entonces, esa cavidad va a definir el tamaño de ese folículo. Pero te decía, dentro del folículo que hay células sexuales, y estas células también van a empezar a madurar. Quiere decir entonces que acá, en estos cambios, hay dos fenómenos. El primero, lo que es la maduración folicular, lo que ya te he mencionado. Pero ¿cuál es el segundo? La ovogénesis. ¿Correcto? El ovocito empieza a desarrollar sus divisiones. Entonces, aclarando, la función de la folícula estimulante, la mujer, tiene dos funciones, que es la maduración folicular y la ovogénesis. Ahora, otra cosa, en la medida que el folículo va aumentando de tamaño, va madurando, de su ubicación inicial, mira cómo está en relación a la corteza. Mira eso. Significa entonces que mientras más grande se haga, se acerca, ¿correcto o no? Se acerca a la corteza, a la superficie. Ya el más grande, que se llama folículo terciario o de Graf, ¿correcto? Ya tiene una unión íntima con la superficie. ¿Y por qué se hace más superficial? Ahí está el tema. ¿Por qué el folículo, a medida que madura, se va yendo más a la superficie? Porque llega un momento en que estas uniones se rompen. Y al romperse, liberan su contenido. ¿Cuál era su contenido? El ovocito. Entonces, a ese momento en donde hay ruptura de este folículo de Graf y libera el ovocito, a eso se llama ovulación. ¿Correcto? La ovulación es el momento en el cual el ovocito que está dentro del folículo de Graf se libera. ¿Estamos de acuerdo? ¿En qué fase se libera? En metafase 2. Te decía yo, no completa la segunda división y se libera en metafase 2. Así se va a liberar. Entonces, ahora viene el tema. Te había dicho que la responsable de la maduración folicular era la FSH y además de la ovogénesis. Pero este momento de acá ya no tiene nada que ver la FSH. Ahí aparece otra hormona, la LH. ¿Ya? La LH tiene dos funciones. La primera, que la estás viendo acá, es la ovulación, ¿correcto? Que la ovulación se da en el día central del ciclo, en el día 14. En ese día, obviamente hablamos de un ciclo de 28 días. En el día central se libera esto de acá. Pero aquí viene el tema. Lo que queda, mira acá, lo que queda se va a cerrar nuevamente y se va a llenar de colesterol. Por eso se tiene esa coloración amarilla. Y a este cambio de lo que quedó se le llama cuerpo lúteo o cuerpo amarillo. Y este cuerpo lúteo va a ser el responsable de producir 4 hormonas: estrógenos, progesterona, inhibina y relaxina. Esas 4 se producen acá durante aproximadamente 13 días. ¿Ya? Esperando que, ¿por qué tienen que formar esas hormonas? Para mantener ¿cómo se llama? Esas hormonas van a actuar sobre el útero para generar las condiciones para que haya un probable embarazo. Entonces, en el útero, la capa, en este caso más superficial del endometrio, que se llama el endometrio funcional, crece, se hipertrofia, se forman glándulas. ¿Para qué? Vuelvo a repetir, para generar un clima en el cual pueda desarrollarse el feto. Entonces, las hormonas que se producen a nivel de ¿quién? Del cuerpo lúteo, ¿dónde actúan? ¿En el ovario? No. ¿Actúan dónde? En el útero, ¿correcto? En este caso, en la capa del endometrio funcional. ¿Correcto? ¿Qué pasa si no hay embarazo? Entonces se va a degenerar y obviamente el colesterol se va a reabsorber y esto se va a transformar en un cuerpo, en este caso tipo cicatriz, que se llama cuerpo albínico. ¿Correcto? Entonces, ahí podemos ver en ese resumen que un folículo, dentro de ese ciclo ovárico, el folículo tiene que tener una diferenciación, te dije, ¿no? Celular.
tiene que haber una maduración. Y eso se va a transformar en el folículo dominante. Te decía, son 4 millones, pero no todos entran a ese proceso. Los que entran al ciclo, ¿ya? Al ciclo y que van a eliminarse en cada menstruación, vienen a ser los folículos dominantes. Y ese dominante empieza a crecer. Vas a ser primario, secundario, terciario o de grado. Y en el de grado ya sabemos que es el que va a producir la ovulación. Mientras que el resto, que no va a entrar al ciclo, son folículos atrésicos. Es decir, van a perder el citoplasma y finalmente por apoptosis celular terminan eliminados. ¿Correcto? Bueno, ya hemos hablado acerca ya de esos cambios. Esta es otra imagen sobre los cambios que van a haber acá y la importancia que tiene el cuerpo lúteo dentro de lo que viene a ser la producción hormonal. Pero vamos avanzando con eso. Mira acá. Entonces, aquí podemos ver en las diferentes imágenes cómo es la estructura de un folículo primordial. Como puede ver, la parte más interna de este folículo contiene justamente a la célula. O sea, la mayor parte del folículo, todo esto que ves acá, todo esto viene a ser el ovocito primario, el ovocito 1. Es decir, la mayor estructura está constituida por esa célula. Y por fuera va a estar rodeada, en este caso, por células que, como ves acá, son células del estroma. ¿De acuerdo? Que es ese tejido que mantenía a todo lo que es el ovario de la célula del sistema. Pero ya cuando pasan a ser, en este caso, primario, porque ese es el primordial, y el primordial recuerda que por influjo hormonal se transforma en dominante, cuando ya es primario, ya podemos ver la apreciación justamente de estos dos tipos celulares. O sea, todo esto tendría a ser este tamaño. Pero acá, o sea, no es que ha disminuido, sino que obviamente debería ser un patrón comparativo, ¿no? Sigue siendo del mismo tamaño. Pero acá, como ven, ya está rodeado de doble capa. La capa, en este caso más interna, viene a ser la granulosa que te había mencionado. Pero por fuera vamos a encontrar a la llamada teca, ¿correcto? Y estas dos se encargan de formar también hormonas. Te decía básicamente estrógenos. Ahora acá, el secundario ya se caracteriza ¿por qué? Porque dentro de la granulosa se empieza a formar una cavidad, un espacio. Bueno, acá le llaman algo, ¿no? Pero es el blastocele. Y el blastocele se empieza a formar acá. Y obviamente esto de acá empieza a crecer. Este espacio acá alcanza su máximo tamaño, se hace más grande cuando ya llega a ser el folículo terciario o también llamado folículo integral. Alcanza el máximo tamaño. Pero además hay que recordar que este ovocito ya perdió su primer cuerpo polar, ¿cierto? Ahora está en la segunda división, ¿sí? Pero en metafase 2, que ese, como te lo decía, tiene que completarse si es que hay embarazo, ¿ya? Si es